Vamos a arrancar. A ver. Ahí está. Primero que nada vamos a arrancar definiéndola, ¿sí? ¿Qué es la enfermedad celíaca? ¿No? Es lo primero que nos vamos a preguntar. Bueno, es una patología sistémica. ¿Qué quiere decir sistémica? Que aparte de afectar el intestino delgado, puede afectar múltiples órganos, ¿sí? Autoinmune, que significa que las defensas reaccionan contra el propio cuerpo, ¿sí? En este caso, más específicamente sobre el intestino delgado, pero también, como dijimos, sobre otros sistemas, ¿sí? Que está producida por la intolerancia permanente, ¿sí? Que quiere decir que es de por vida, en personas expuestas al gluten, en personas que comen gluten. Si la persona nunca en su vida ha comido gluten, no vamos a ver esta patología, no vamos a saber si eso no es celíaca, ¿sí? Y en individuos genéticamente predispuestos, ¿sí? Que quiere decir que tienen alguna predisposición genética, ¿sí? Entonces es una respuesta inmunológica, una respuesta de las defensas, predispuesta por factores genéticos y factores ambientales, ¿sí? Que así como la exposición al gluten, en el último tiempo se vio que hay otros factores ambientales que influirían, como ciertas alteraciones en la microbiota, por ejemplo, ¿sí? Y trastornos de la permeabilidad intestinal, ¿sí? Bueno, próxima pregunta que se nos ocurre es, bueno, ¿el gluten qué es? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de gluten? Bueno, es un conjunto de proteínas que está presente principalmente en el trigo, ¿sí? Pero también en la cebada, en el centeno y en nuestro país también en la avena, porque en nuestro país la avena siempre está contaminada con trigo, no hay avena pura como por ahí sí se puede conseguir en otros países. Por lo tanto, entra dentro de los alimentos que tenemos que excluir en una dieta libre de gluten, ¿sí? El gluten acá a la derecha vemos un ejemplo de cómo veríamos un grano de trigo, ¿sí? Representa el gluten el 80% de las proteínas del trigo, pero no es el único componente. El trigo se compone del salvado, que sería la cáscara, en el núcleo está el gluten y el almidón, y el germen, ¿sí? Así que no es el único componente del trigo. El gluten es un conjunto de proteínas que principalmente son la gliadina y la glutenina. Y estas proteínas son las que le dan la propiedad a la harina de trigo de ser elástica, de ser esponjosa, de darle esponjosidad y elasticidad a todos los productos horneados, y por estas propiedades es que no solamente se utilizan, no solamente se usan en la harina, sino que está presente en un montón de otros alimentos industrializados. Por eso es que los pacientes con enfermedad celíaca tienen que estar atentos a un montón de alimentos industrializados que pueden pensar inicialmente que no tienen gluten y que lo tengan dentro de sus componentes por esta propiedad de darle elasticidad y esponjosidad, ¿sí? Entonces, bueno, dijimos que hay una respuesta inmunológica, ¿sí? Contra el gluten que daña, lo que hace esta respuesta inmunológica es dañar las vellosidades del intestino delgado. Las vellosidades del intestino delgado, para que nos imaginemos, son, imaginemos como los pelitos de una toalla que nos ayudan a absorber, ¿sí? Y
este daño produce que se atrofien, que se aplanen, ¿sí? Como vemos en la figura de la derecha, que se aplanen estas vellosidades y que el intestino delgado pierde esa capacidad de absorción, ¿sí? Por eso es que para el diagnóstico de enfermedad celíaca, por endoscopía se toman pequeñas muestras, ¿sí?, de esta mucosa para poder ver al microscopio y diagnosticar la enfermedad celíaca y ver al microscopio estas vellosidades que en estos pacientes están acortadas y aplanadas. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo se manifiesta la enfermedad celíaca? Por un lado tenemos las formas típicas, ¿sí?, que es lo que comúnmente conocemos, se conoce más generalmente, que entre las que está la diarrea crónica, ¿sí?, que son los pacientes que van muchas veces por día al baño, mucha cantidad, materia fecal amarillenta, grasosa, espumosa, pérdida de peso, ¿sí?, también es muy característico en las formas típicas, desnutrición en los niños, retardo en el crecimiento, ¿sí?, distensión abdominal, y después, dentro de las formas atípicas, ¿sí?, tenemos la anemia, las aftas orales, la caída del cabello, la dermatitis herpetiforme, que es una manifestación en la piel que se va a alertar el dermatólogo si ve estas lesiones que son bastante características. También puede haber ciertas alteraciones en los valores del hígado, como dijimos, es una enfermedad multisistémica que puede también generar alteraciones en el hígado. Menarca tardía, que quiere decir que a las niñas les viene un poco más tarde, ¿sí?, unos años más tarde, abortos a repetición, osteopenia, que es cuando hay desmineralización en los huesos, o osteoporosis, ¿sí? ¿Y por qué es importante, muy importante que consultemos ante la presencia de estos síntomas? Porque detectándola precozmente, ¿sí?, con el tratamiento, que como vamos a ver más adelante es la dieta libre de gluten, se evitan otras complicaciones de la enfermedad celíaca no tratada, ¿sí?, como son las fracturas patológicas, las fracturas por osteoporosis, trastornos de la fertilidad, e incluso ciertos tumores de intestino delgado, linfoma, ¿sí? De esa manera, diagnosticándola precozmente, se evitan estos trastornos, ¿sí? Bueno, ¿quién tiene mayor riesgo de ser celíaco? Hay un 1 a un 2% de la población general que son celíacos según estadísticas, ¿sí? La prevalencia es de un 2% aproximadamente. ¿Cuándo hay más riesgo? Cuando hay familiares celíacos, ¿sí? Por ejemplo, hermano, padre, primos, tíos celíacos, aumenta la probabilidad de ser celíaco. Pacientes con hipotiroidismo, con trastornos de la hormona tiroides o tiroiditis de Hashimoto, ¿sí?, artritis reumatoidea. Estas últimas dos que nombramos son también enfermedades autoinmunes, que por eso hay cierta relación, así como también la diabetes tipo 1, y los pacientes con síndrome de Down también tienen más predisposición, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad celíaca? Cuando va el paciente al consultorio y el médico sospecha que el paciente puede ser celíaco o lo quiere descartar. Bueno, por un lado tenemos una herramienta bastante sencilla, que son los anticuerpos en sangre, que es un análisis de sangre sencillo que confirma o descarta enfermedad celíaca con un 90 o un 100% de seguridad, o sea que es bastante fiel. Y en los casos que tenemos alta sospecha de que el paciente sea celíaco o que los anticuerpos ya nos vinieron positivos,
En esos casos también se hace una endoscopía, que es el patrón de oro, el gold standard para el diagnóstico de la enfermedad celíaca, que es mediante endoscopía, se ingresa por la boca hasta el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, y ahí es donde tomamos estas muestritas de las vellosidades que veíamos recién. Y eso se mira al microscopio para ver cómo están esas vellosidades, ¿sí? Además de estas dos herramientas, existe un test genético, ¿sí? Que se llama HLA DQ2, DQ8, no importa el nombre, es un test genético que solamente indica susceptibilidad genética, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que indica que tenemos predisposición genética, pero no que somos celíacos, ¿no? Indica nada más predisposición genética, y estos genes están presentes en muchísima parte de la población, en un 30% aproximadamente. Por lo tanto, si estos genes dan positivos, no quiere decir que sí o sí somos celíacos, sino que nos tenemos que hacer otros estudios como estos dos que estamos hablando principalmente, ¿sí? Bueno, al final hacemos algunas preguntitas si es que hay. ¿Cuál es el tratamiento para la enfermedad celíaca? Afortunadamente, ¿sí? El tratamiento es la dieta libre de gluten, ¿sí? Que es la exclusión total y permanente del gluten en la dieta, ¿sí? Es un tratamiento simple y totalmente efectivo, ¿sí? Porque en la gran mayoría de los pacientes, cuando cumplen bien la dieta libre de gluten, esas vellosidades se recuperan totalmente, el intestino se recupera totalmente, y todas las manifestaciones de la enfermedad celíaca mejoran mucho, ¿sí? Primero que nada, tenemos que siempre estar muy conscientes y recalcar que la dieta libre de gluten siempre tiene que estar guiada por un nutricionista, más allá de lo que podamos informarnos en internet, en las redes sociales, que hay muchísima información. Hay un montón de pequeños detalles que es necesario que estén controlados y guiados por un nutricionista, ¿sí? Así que eso es importantísimo. Bueno, ¿qué es la dieta libre de gluten? Como ya estuvimos charlando, lo que vamos a tener que excluir es el trigo, la cebada, el centeno, y en Argentina también la avena, más allá de que los alimentos que compramos puedan tener el loguito, el logo que vemos en la diapositiva, de que no tiene TAC, es importante que los pacientes que ya tienen el diagnóstico de enfermedad celíaca, que consulten el listado de la ANMAT. Hay un listado de la ANMAT que indica todos los alimentos que sí están aprobados por el ANMAT, que son sin gluten, ¿sí? Y esto que les decía, de que es tan importante de que nos siga la nutricionista, es porque hay pequeñas cantidades de gluten que pueden ingerirse inadvertidamente, ¿sí? sin darse cuenta, a veces por el modo de preparación, por contaminación cruzada, que quiere decir que a veces con ciertos utensilios que utilizamos para cocinar, se pueden tener restos, ¿sí? Si en la familia, por ejemplo, hay una persona, un hijo celíaco, y el resto de la familia no, para ese hijo celíaco, la comida tiene que ser preparada con ciertos utensilios que no puedan tener residuos de gluten. Pasa con distintas cosas, con la tabla de picar, con la batidora, con ciertas cosas que vemos que puede quedar cierto residuo. Bueno, con eso hay que tener mucho cuidado. Como dijimos, con los alimentos industrializados que compramos, que estén en el listado de la ANMAT. Y otro punto sobre que también nos enseñan un montón las nutricionistas es cuando vamos a restaurantes, cuando pedimos delivery, ¿sí? Si no hay menú libre de gluten,
informar que somos celíacos, así ellos saben cómo tienen que preparar nuestros alimentos. Bueno. Acá tenemos un ejemplo de una captura de la pantalla de si ponemos alimentos libres de gluten ANMAT, nos aparece la página del ANMAT, y donde está la flechita roja, nos aparece el listado del ANMAT para descargar. Y con eso ya tenemos los alimentos certificados por el ANMAT a mano, ¿sí? Bueno, una pregunta que surge mucho en el consultorio, y más con toda la información que tenemos ahora en internet y todo, es, doctora, ¿puedo hacer la dieta libre de gluten si no soy celíaco? Bueno, esto es un tema que sí, pueden, pero primero, antes que nada, si la persona te dice, quiero hacer la dieta libre de gluten porque Pepito la hizo y se siente mucho mejor, por motivos religiosos, por lo que sea. Bueno, antes de empezarla, consultar al gastroenterólogo para descartar que no sea celíaco ese paciente, ¿sí? No es celíaco, descartamos la enfermedad, con la dieta pueden hacer, no es indispensable el gluten en la vida, ¿sí? Así que pueden hacer la dieta libre de gluten, pero habiendo descartado enfermedad celíaca. Porque si no, si el paciente viene y te dice, hace 6 meses que estoy haciendo dieta libre de gluten por X motivo, ya es tarde para descartarlo, ¿sí? Para pedir los anticuerpos para enfermedad celíaca y descartarlo, y tenemos que volver a introducir en la dieta el gluten, esperar otros 3 meses, y recién ahí poder hacer los análisis y descartar el diagnóstico, ¿sí? Así que siempre antes que eso, consultar. Y por último, otra entidad que hay, ¿sí?, dentro de la familia, digamos, de los trastornos relacionados al gluten, es la sensibilidad al gluten no celíaca, ¿sí? Que es bastante común que los pacientes vengan al consultorio porque asocian ciertos síntomas con la ingesta de harinas, de gluten. Entonces sí, si yo como, te dicen, si yo como gluten, si yo como harina me hincho, me da dolor, me da diarrea, si no la como por unos días me siento mejor. Bueno, siempre en este caso, el gastroenterólogo, lo primero que vamos a hacer es ver que, primero, descartar que no sea celíaco, y descartar otras patologías o pensar en otras patologías, entre ellas el colon irritable y otras, ¿sí? El síndrome de intestino irritable, y otras que ahora les voy a nombrar brevemente. Y recién ahí, bueno, habiendo pensado en todo esto, habiendo descartado enfermedad celíaca, si el paciente asocia francamente los síntomas a la ingesta de gluten, vamos a pensar en la sensibilidad al gluten no celíaca. Lamentablemente todavía no hay un test que nos diga cuando el paciente tiene sensibilidad al gluten no celíaco o no. Entonces la manera de darnos cuenta es suspendiendo por un tiempo, ¿sí?, el gluten de la dieta, observando a ver si el paciente nota una franca mejoría, y después reintroduciéndolo de a poco a ver si otra vez vuelve a presentar los síntomas, ¿sí? Ahí es cuando pensamos en sensibilidad al gluten no celíaca. En estos pacientes se limita el gluten en la dieta, pero no es tan estricta la dieta como en un paciente celíaco, por eso es muy importante que el gastroenterólogo lo diferencie, ¿sí?, que consultemos antes de empezar cualquier dieta, y primero descartar enfermedad celíaca, y después por ahí podemos pensar en esta patología que, como les dije, muchas veces se superpone o se confunde con el síndrome de intestino irritable, con otras intolerancias alimentarias, como la intolerancia a la lactosa, o el sobrecrecimiento bacteriano, que es la alteración de la flora intestinal, ¿sí?, de las bacterias que tenemos en el intestino que nos ayudan a digerir los alimentos y todo. Así que bueno, es otra, una hermana, digamos, de la enfermedad celíaca, pero que es distinta y que la tenemos que diferenciar bien y consultar ante la presencia de síntomas. Bueno, no sé si alguna pregunta, algo que no quede claro.
Bueno, y abrimos el chat para que puedan preguntar por ese medio. Igual yo te voy preguntando. La dieta, que es una pregunta frecuente, la contaminación cruzada es tan así, hay que evitar lo máximo, ¿hay algún grado de aceptación, de tolerancia o tiene que ser sumamente estricta, suprimir todo lo posible? Bien. Un tema con la dieta libre de gluten es la parte social, ¿no? Que nos limita mucho en la parte social. Entonces, en casa, lógicamente, que vamos a tener los mayores cuidados posibles, los alimentos van a estar por separado, las harinas, las galletitas, los alimentos del paciente celíaco, de la persona celíaca, de la familia, van a estar en un tupper por separado. Si podemos y tenemos la posibilidad, algunos utensilios de la cocina, tenerlos también aparte. En casa, sí, los mayores cuidados, porque a veces puede haber trazas de gluten, que son esas pequeñas cantidades de gluten, que desencadenen los síntomas. Pero bueno, también hay que llegar a un equilibrio en que tampoco el paciente la persona se vuelva loca por decir, bueno, no salgo a comer a ningún lado porque pueden no cocinar con la misma batidora. Bueno, a ver, tomaremos todos los recaudos. Si hay un menú libre de gluten, se pide, si no se, se avisa, ¿sí? Que sos celíaco y que no podés comer gluten, pero bueno, tampoco llegando a demasiados, a volverse loco, ¿no? Igual en eso, en el tema de la contaminación cruzada, educan muchísimo las nutricionistas y se nota mucho el cambio en el paciente celíaco que está seguido por una nutricionista con el que no. Por eso son nuestras grandes aliadas acá y las aliadas de los pacientes que le enseñan todo. Bien, es un concepto importante consultar a la nutricionista. Acá el doctor Tal cual. Yanichilo pregunta si uno no tiene síntomas, si tiene familiar celíaco, igual tiene que consultar al médico. Sí, tal cual, excelente. Bueno, sí, sí, por ejemplo, a mi hermana le diagnosticaron enfermedad celíaca, por más que no tenga síntomas, en esa persona con un familiar celíaco, el riesgo de ser celíaco aumenta de un 1% a un 10%, entonces es importante que consulte, que se hagan los anticuerpos, por lo general lo que pedimos son los anticuerpos, interrogamos también a ver si hay algún síntoma que el paciente no percibió, ¿sí? Y se hace por lo general, primero que nada, los anticuerpos para ver que esa predisposición familiar no la tenga también el paciente, ¿no? Y pregunta si puede aparecer de grande la enfermedad celíaca. Sí, sí, se puede manifestar en cualquier momento de la vida. Eh, si bien hay ciertas manifestaciones que son típicas en la niñez, ¿sí? Se puede manifestar a lo largo de toda la vida. Incluso hay mujeres grandes que están con osteoporosis, que no responde a tratamiento y a la endocrinóloga se le ocurrió pedir los anticuerpos. Resulta que esta paciente que tenía osteoporosis, que no respondía al tratamiento, que se pensaba que era por la edad, por sus 60 y pico de años, tenía que ver con que no absorbía bien el calcio, por dar un ejemplo, ¿no? Así que sí, se puede manifestar a lo largo de toda la vida, por eso hay que estar atentos a los síntomas, tenerlo presente y consultar, ¿sí? Bueno, los pacientes que son celíacos después tienen que seguir un control, ¿sí? No es que se da la dieta libre de gluten y no vuelve más, sino que se hace un control, se va viendo que después, cuando el paciente empieza la dieta libre de gluten, esos anticuerpos empiezan a bajar hasta llegar a un valor normal, ¿sí? Esto quiere decir que el intestino se va recuperando y también se controla después por endoscopía para ver que esas vellosidades, ¿sí? Ese ejemplo que di de los pelitos de la toalla que se habían
gastado, digamos, que se vuelvan, esas vellosidades del intestino que vuelvan a activarse y vuelvan a crecer y a poder absorber todos los nutrientes. También otra cosa que se vio, ¿sí? Que hay ciertas alteraciones, ciertas manifestaciones que uno no tendería a relacionarlas con la enfermedad celíaca, como la cefalea, ciertos problemas de concentración, ¿sí? Y bueno, cuando se llega al diagnóstico, porque por lo general hay algún otro síntoma digestivo asociado que el paciente pensaba que era normal, con la dieta libre de gluten mejora muchísimo. ¿Cómo es el seguimiento? ¿Cada cuánto digamos, citas al paciente? ¿Qué aconsejas para los médicos? Bien, bueno, ni bien al principio, una vez que hacemos el diagnóstico, con la nutricionista va a tener un seguimiento mucho más estricto porque tiene que aprender toda esta nueva alimentación, y con el médico vamos a ir siguiendo cómo van bajando estos anticuerpos, como decíamos. Por lo general se pide a los primeros 3 meses, después a los 6, ¿sí? Y después se hace muchas veces al año el control endoscópico, que ahí ya esperamos ver las vellosidades recuperadas, ¿sí? Y después, una vez que los anticuerpos volvieron al valor normal y que ya está absorbiendo los nutrientes normalmente, por lo general se hace un control con anticuerpos cada 6 meses a un año. Y Perfecto. acá, Ahí te aparecen las preguntas. sí, eso estaba viendo, acá preguntan, ¿sí? Si uno hace bien la dieta, si la calidad de vida es igual a la de un paciente, sí. Sí, cuando hacemos bien la dieta, si el paciente cumple bien la dieta libre de gluten, el paciente puede llevar una vida totalmente normal, el intestino funciona totalmente normal, y vuelve a tener una calidad de vida normal, mejora muchísimo los síntomas abdominales, como les decía, mejora la concentración, el peso en los pacientes que venían con pérdida de peso, y por eso es importante que lo sigan de por vida. Bien, acá una paciente nos consulta que es celíaca, ¿sí? Y que tiene 2 hijos, ¿sí? Si le tiene que pedir al pediatra los análisis o se queda tranquila porque los chicos no tienen síntomas. No, sí. El pediatra les debe hacer los análisis a los chicos antes de prevenir llegar al momento en que tienen síntomas, ¿sí? Como cuando hay predisposición familiar, se hace el análisis de sangre, ¿sí? Y en caso que haya alta sospecha, la endoscopía o si los anticuerpos vienen positivos. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que ya... Bueno, creo que ya hemos agotado las preguntas. Buenísimo. Los utensilios, un poco ya habías hablado de eso, pero bueno, ¿querés reafirmar el concepto? Sí, sí, como decíamos, ciertos utensilios, por ahí con un plato, con un vaso, mientras esté bien higienizado, no pasa nada, pero con la asadera para hacer las milanesas, con la tostadora, con el batidor, con la tabla de picar, con todo lo que pueda tener, pueda quedar algún residuo, es importante que eso se utilice por separado, ¿sí? Que la persona celíaca en su casa tenga los utensilios por separado,
y también sus alimentos por separados en un tupper. Es común también por ahí que cuando hay un integrante de la familia que es celíaco, el resto de la familia se empieza a adaptar a esa alimentación, ¿sí? A aprender también a utilizar un montón de nuevos alimentos, que la verdad que son muy ricos, y es importante en ese caso, si van a acoplarse, digamos, a este integrante de la familia celíaco, a hacer la dieta libre de gluten, ya, como ya dijimos, que consulte, que se descarte la enfermedad celíaca con los análisis de sangre, si es que viene negativo, si es positivo endoscopía, si es negativo, el paciente que ya tenga descartada la enfermedad, y ahí sí, si quiere que haga la dieta libre de gluten, tranquilo, ¿sí? Una vez que aprenden a cocinar con estas nuevas, con estos nuevos alimentos, con estas nuevas harinas, que al no tener el gluten cuesta un poco más aprender a manejarlas, porque hay que mezclar varias harinas, harina de arroz, harina de garbanzos, hay que mezclarlas para poder lograr esta propiedad de que tome cuerpo, de que sea esponjosa, pero una vez que la aprenden a usar, la verdad eh, que se acostumbran bárbaro y no lo sufren, digamos. Es el primer tiempo hasta que aprenden a cocinar, o a elegir qué premezcla, ¿sí? Vienen premezclas de esas harinas. Así que una vez que aprenden a manejar eso, se acostumbran bárbaro los pacientes, y bueno, y en eso también las nutricionistas están avesadas y les pueden recomendar qué premezclas consumir, cómo mezclarlos, qué agregarle para que ese pan apto para celíaco sea más rico. Muchísima información. Sí, creo que en algún momento vamos a hacer algún cursito de cocina Sí, en por Sejer, bueno, acá. tenemos a Caro Inle que sabe Claro, muchísimo, así que le podemos pedir a Caro que nos ayude eh, también sí, sí, es a verdad. cocinar y a aprender un poco. Sí. Buenísimo, Cande, muy claro. Bueno, me alegro. Bueno, muy bien. Creo que estamos. Muy bien. Bueno, me alegro que Bueno, haya sido claro a la gente. muchas gracias a todos por participar. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Cande, muy lindo y muy claro. Gracias Bueno, por me el alegro. aporte. Ya Gracias a ustedes. pronto vamos a estar con otro tema. ¿Querés adelantar algo, Ignacio, Nacho? Me estaba sin audio. Bueno, el próximo va a ser más dirigido a los profesionales y después sí, vamos a dar otro nuevamente abierto para todos. Probablemente sea microbiota intestinal, que es un tema que está bastante ahí en boga y hay muchas dudas, hay muchas cositas para hablar. Así que bueno, ya los informaremos ahí por la red de Ya SGED, iremos mandando por las redes. las redes. ¿Las bacterias siempre son malas? Eso. Las bacterias, qué bravas. Vamos a Muy ir bien. viéndolo en el próximo. Lo dejamos ahí de incógnita. Dejamos ahí de incógnita. Muy Bueno, bien. muchas gracias, Cande, muy lindo. Gracias a todos. Chau, chau. Chao, chao. Chao a todos.